Hoy estudiaremos la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 6, desde el versículo 11 hasta el 18. En nuestro programa anterior, estimado oyente, estábamos en el capítulo 6 de esta segunda epístola a los Corintios, y destacamos que el tema de ese capítulo es el consuelo de Dios en todas las circunstancias del ministerio. Pablo nos mostró el reverso, digamos, del ministro o siervo de Dios y nos permitió observar qué clase de persona debería ser. Vimos así tres conjuntos de factores o experiencias que caracterizan al servicio o ministerio cristiano. El primer grupo de ellas se refería a lo físico. El segundo grupo hablaba sobre lo mental y el tercer grupo se refería a lo espiritual. Recordamos también que después Pablo nos dejó un conjunto de 9 paradojas que habrían de caracterizar a un siervo de Dios, distribuidas en 3 listas de elementos. Estas paradojas se encuentran en los versículos 8 al 10 y las repasaremos dada su utilidad práctica antes de comentar el pasaje bíblico asignado para hoy. En primer lugar tenemos la frase por honra y por deshonra. Algunos nos aprobarán y otros nos desaprobarán. Esto nos deja un ministerio o un servicio bien equilibrado. Luego dice, por mala fama y por buena fama. Aunque algunos digan cosas negativas sobre nosotros, continuamos sirviendo al Señor ante quien somos responsables. En realidad, tenemos que reconocer que los halagos, aunque por un lado nos estimulan, por otra parte nos hacen más daño que las críticas. Pero la lista del apóstol Pablo continuó y tenemos la frase siguiente: como engañadores, pero veraces. Aunque alguna vez seamos calificados como impostores, lo cierto es que exponemos la palabra verdadera de Dios. Y sigue la lista presentándonos como desconocidos, pero bien conocidos. Aquí se refiere al hecho de que un siervo de Dios puede resultar desconocido para el mundo, pero lo importante es que sea conocido por Dios. La siguiente paradoja de la lista describe a los que estén como moribundos, pero llenos de vida. Aquí fue como si Pablo hubiera escogido u ocupado el lugar de la muerte y, sin embargo, tenía una vida nueva y abundante en Cristo. Luego se nos habló de estar como castigados, pero no muertos. San Pablo experimentó con frecuencia persecución, el ser golpeado, azotado, apedreado, y sin embargo continuó viviendo. Además, la lista incluye la posibilidad de sentirse entristecidos, pero siempre gozosos. La tristeza provenía de los pecados de la gente y su rechazo al evangelio que el apóstol predicaba. Sin embargo, él disfrutaba de una alegría auténtica por su relación con Cristo. Y continuando con las paradojas, tenemos la frase como pobres, pero enriqueciendo a muchos. Aunque el apóstol careciera a veces de elementos para cubrir sus necesidades materiales básicas, como cuando pasó hambre, sed, o careció de ropas o vivienda, o sufrió malos tratos, no obstante, pudo distribuir valores espirituales. Y la lista de paradojas se completa con la frase, como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Esto concuerda con lo que el apóstol les dijo a los Corintios en su primera carta, capítulo 3, versículo 22, de que todo les pertenecía, el mundo, la vida, la muerte, el presente y el futuro. Y concluía diciendo allí, y vosotros sois de Cristo, y Cristo es de Dios. Por ello, en esta última paradoja se contrastaba la extrema pobreza humana y material con la ilimitada riqueza de aquellos que poseen las mayores bendiciones espirituales. Y estas paradojas o situaciones contradictorias se han convertido en una realidad en las vidas de los cristianos. Es que cuando una persona establece una relación con Dios al confiar en el Señor Jesucristo como su Salvador, el Espíritu de Dios, que es el agente de la regeneración y que produce el nuevo nacimiento espiritual que se opera en la vida de esa persona, viene a morar en su vida. La persona que está unida a Cristo es una nueva creación. Esa persona ha sido liberada de su vieja vida y recibe por la obra del Espíritu un nuevo punto de vista sobre el mundo y el sufrimiento humano, así como nuevos valores y actitudes que culminarán en la vida eterna. Estas experiencias, cuyo recuerdo debió sensibilizar al apóstol Pablo,
nos ayudan a comprender mejor su estado de ánimo al comenzar hoy este párrafo que hemos titulado Una apelación personal de Pablo. Ahora, al llegar al versículo 11, el corazón de Pablo desbordaba ansiedad, por decirlo así, por aquellos creyentes que estaban en Corinto. Eran creyentes muy recientes, en un estado de infancia espiritual que no controlaban sus tendencias naturales, pero su corazón estaba con ellos. Hasta pareció que su corazón iba casi a quebrantarse en este capítulo y en el siguiente. Veamos pues lo que dijo aquí en los versículos 11 hasta el 13 de este capítulo 6 de la segunda epístola a los Corintios. Os hemos hablado con franqueza, Corintios. Nuestro corazón os hemos abierto. No hemos sido mezquinos en nuestro amor por vosotros, pero vosotros sí lo habéis sido en vuestro propio corazón. Para corresponder, pues, del mismo modo os hablo como a hijos. Actuad también vosotros con franqueza. Lo que él estaba haciendo aquí era simplemente abrir su corazón, que estaba lleno de amor, y así conmovió el corazón de aquellos que le amaban. Pero lo interesante es que aparentemente él también provocó la reacción de aquellos que odiaban a Dios y a su palabra, y que habían tratado de hacer daño a los que amaban al Señor y a las Escrituras. Nos damos cuenta que esto fue así en los principios de la historia de la Iglesia y que también es cierto en el día de hoy. Si usted toma una posición firme a favor de Dios, encontrará que realmente le va a costar algo. Entre los fallos que Pablo pudo haber tenido en su carácter, ciertamente no se encontraba el disimular sus sentimientos. Solo en raras ocasiones el apóstol mencionó a los lectores en el medio de una carta, como aquí lo hizo en su expresión «Oh Corintios». También lo hizo escribiendo a los Gálatas, en el capítulo 3, versículo 1, cuando les expresó su preocupación por el declive de las iglesias de aquella región. También mencionó a los Filipenses, en el capítulo 4, versículo 15, cuando destacó el apoyo fiel que había recibido de ellos en los primeros tiempos de su ministerio. Así, en la carta que estudiamos, la segunda carta a los Corintios, combinando su frustración con su cariño, se dirigió a sus lectores para que ellos respondieran igualmente con un amor genuino. ¿Y por qué tuvo Pablo que apelar a sus sentimientos? Porque había entre ellos rivales del apóstol que intentaban captar su atención y lealtad. Después Pablo comenzó a hablar sobre un tema de suma importancia. Sin embargo, ante nosotros tenemos una sección de la Biblia de la cual se ha abusado y que no ha sido correctamente interpretada. Hay quienes han interpretado este pasaje de tal forma que sus conclusiones sean duras, inflexibles y carentes de compasión. Sin embargo, lo que Pablo estaba diciendo era la expresión de un corazón tierno, de un hombre cuyo corazón se estaba quebrantando a causa de su gran preocupación por los creyentes de Corinto. Leamos el versículo 14 de este capítulo 6 de la segunda carta a los Corintios, que dice: «No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con la oscuridad?». Aquí Pablo urgió a los creyentes de Corinto para que interrumpieran de forma clara y rotunda su relación con la idolatría. Tenían que romper definitivamente con el pecado al cual les arrastraba su naturaleza humana. Tenían que separarse de los valores del sistema mundano que se oponía a Dios. O sea, que aunque estos versículos han sido aplicados con frecuencia a varios tipos de alianzas, en el pensamiento del apóstol estaban primeramente las cuestiones eclesiásticas. Los rivales del apóstol eran posiblemente paganos idólatras, o con mayor probabilidad apóstoles falsos, según podemos deducir por el pasaje del capítulo 11, versículos 2 al 4. Aquí también podemos ver que Pablo fue igualmente sincero tanto al expresar su afecto como para censurar el proceder de sus lectores. La solución al dilema era que los corintios se separaran de los apóstoles falsos. Aparte de las opiniones que podía haber entre los corintios sobre tales rivales, Pablo les consideraba como incrédulos, de quienes los corintios deberían separarse. Él no dijo que no deberían tener ningún contacto de ningún tipo con los no creyentes, pero en este caso
Incrédulos con una apariencia religiosa podrían desviar a los creyentes de su devoción a Cristo, como diría más adelante en el capítulo 11, versículo 3 de esta misma carta. En los versículos 14 al 16, Pablo planteó 5 preguntas retóricas, representando el gran abismo que existe entre el reino de Cristo y el reino de Satanás. En el Antiguo Testamento y bajo la ley de Moisés, Dios le dio a su pueblo una ley que tenía que ver con su principal actividad, que era la agricultura. No debían unir en yugo a un buey y a un asno. El hacerlo sería hacer trabajar juntos a 2 animales desiguales. Uno de ellos era un animal considerado limpio, mientras que el otro era considerado como un animal inmundo o impuro. En este pasaje de la segunda carta a los Corintios, Dios estaba hablando a los creyentes y dijo que el creyente no debía unirse a un incrédulo. Ahora, ¿cómo se une la gente? Bueno, se une por medio de relaciones tales como empresas comerciales, sociedades, matrimonio o en asociaciones a largo plazo. Por supuesto que el matrimonio es la unión de 2 personas. Un incrédulo, es decir, un no creyente, y un creyente nunca debieran casarse. En los tiempos de la historia bíblica, un animal puro y uno impuro no debían ser unidos por un yugo para arar el campo. De la misma manera, un hijo de Dios y alguien que pertenece al sistema que se opone a Dios y que está bajo el control del enemigo de Dios, no deberían unirse para intentar lograr la realización de los objetivos de sus vidas. Sus puntos de vista sobre Dios, el Señor Jesucristo, la Palabra de Dios, el Espíritu Santo, la Iglesia, la vida cristiana en esta tierra y el compromiso personal con el Señor, la existencia del mundo espiritual y sus valores opuestos y conflictivos, la resurrección y la vida eterna, hacen imposible una convivencia armónica y una educación cristiana de los hijos. Es evidente que estas discrepancias aflorarán tarde o temprano, influenciando decisivamente en las vidas de los miembros de la pareja, distinguiendo marcadamente las metas de cada uno de ellos. Ahora observemos lo que Pablo hacía. Cuando él llegaba a una ciudad en sus viajes misioneros, al primer lugar que él se dirigía era la sinagoga. Ahora, ¿puede usted imaginarse otro lugar donde hubiera más oposición a Jesucristo que en una sinagoga? Sin embargo, ese era precisamente el lugar donde Pablo comenzaba sus actividades. No le criticamos por su estrategia porque creemos que Dios le guió a actuar de esa manera. Ahora, si el apóstol se hubiera vinculado de forma permanente a una de esas sinagogas, convirtiéndose, por ejemplo, en el maestro oficial permanente, entonces podíamos haber considerado su asociación como una unión desigual. Pablo estaba evidentemente hablando sobre uniones de carácter permanente, tales como el matrimonio, asociaciones comerciales o membresía en una asociación religiosa. Este pasaje no nos impide unirnos para ciertas actividades comunes en la difusión de la palabra de Dios y en la extensión del Evangelio con personas o instituciones que lleven a cabo un ministerio que no coincida con nuestros métodos o nuestra forma de actuar o de llevar a cabo nuestras actividades. El apóstol estaba más bien refiriéndose a uniones con no creyentes, lo cual le llevó a ser incluso más específico en el versículo siguiente, el 15, que leeremos a continuación. ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? Evidentemente no puede haber armonía para una vinculación permanente, pero no debemos confundir esta clara posición con nuestra relación con otros creyentes o cristianos que hacen las cosas de manera diferente a como nosotros las hacemos. Y dice el versículo 16, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Y vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Pablo aquí mencionó específicamente a la idolatría. Obviamente no podía haber nada en común entre el templo de Dios y los ídolos. Ahora surge la pregunta, ¿dónde se encuentra el templo de Dios? Hoy el templo de Dios es el cuerpo humano de cada uno de los creyentes en Cristo. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo.
aquel en quien Dios habita no puede estar de acuerdo con los ídolos. Estas 5 preguntas retóricas proporcionaron una transición para citar algunos versículos del Antiguo Testamento con los cuales el apóstol reforzó sus argumentos. Y los versículos 17 y 18 dicen: «Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo impuro. Y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso». Para disfrutar de la presencia de Dios se requería una conducta personal santa. Pablo estaba urgiendo a los creyentes a una separación para proceder a efectuar una limpieza espiritual. Los creyentes no podían estar de acuerdo con la idolatría y debían separarse del espíritu y actitud mundanas que pudieran influenciar sus vidas y el desarrollo de las iglesias. El apóstol citó pasajes como Isaías capítulo 52 versículo 11 y Ezequiel capítulo 20 versículo 41, versículos que hablan de la redención de Israel. O sea que en el pasado el pueblo de Dios había sido liberado de la esclavitud entre los paganos. De ahí la frase: «Salid de en medio de ellos y apartaos». El propósito de Dios había sido que se convirtieran en un pueblo santo, puro, ante Dios, lo cual está reflejado en la frase «y no toquéis lo impuro». Y todo ello para que pudieran disfrutar con Él de una relación de compañerismo, como vemos en la frase «y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas». En estas antiguas palabras se estaba enfatizando que los miembros de un pueblo redimido estaban en una relación especial con Dios el Padre, como sus hijos e hijas. Aquellos que se identifican con Cristo por la fe en Él pueden llamar a Dios su Padre, según Gálatas capítulo 4 versículo 6. De estos hijos e hijas, Dios requiere obediencia, según Deuteronomio capítulo 32 versículos 19 al 21, tal como la requirió de David, el representante principal del pueblo y de la descendencia de David, como claramente lo establecen pasajes como el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 14, y el Salmo 89, versículos 30 al 34. Cuando estudiamos el libro de Josué vimos que él y el pueblo conquistaron por la fe la ciudad de Jericó. Sin embargo, Acán guardó para sí parte del botín que Dios había determinado que fuera destruido. De esa manera, el pueblo había tocado lo que Dios había declarado impuro. En esas circunstancias, los israelitas se dirigieron a la ciudad de Ai, convencidos de que obtendrían allí una victoria fácil. Pero Josué e Israel fueron vencidos en esa ciudad. Por ello vemos el principio general de que Dios pide una separación de todo aquello que esté relacionado con el sistema mundano que se opone a Él, y de todo aquello que pueda promover la falta de pureza espiritual. Hay muchos creyentes en la actualidad que hablan de estar separados, que enfatizan lo que se debe y lo que no se debe hacer. Sin embargo, frecuentemente no controlan sus conversaciones y no se dan cuenta de que por medio del mal uso de su lengua pueden caer en la impureza espiritual y adoptar así los valores del sistema que se opone a Dios. Ello nos indica que uno puede hablar de Dios, afirmar que el Señor Jesucristo es su Salvador, decir que uno le ama y considerarse separado y puro para Él, aunque en realidad no ha habido una separación espiritual real del sistema mundano y una consagración integral al Señor. Un oyente nos escribió contándonos que él y su hijo habían sufrido un distanciamiento tal que el padre no podía tratarlo como él quería, es decir, como un padre, hasta el punto en que ya casi no podía hablar con él como en otros tiempos. Pero Dios quiere tener una relación diferente, y dijo en este pasaje del versículo 18, «Seré un padre para vosotros, y vosotros seréis mis hijos y mis hijas». Esta es una hermosa promesa. Así que Él desea que seamos la clase de hijos que traigan honor y honra a su Padre Celestial. Él quiere tratarnos como hijos, con todo lo que ello implica.
Hemos dicho hoy que nuestro Padre requiere de sus hijos pureza y obediencia para que Él y ellos puedan disfrutar de una relación de compañerismo con Él, para que sus hijos puedan conocerle mejor, descubrir los propósitos divinos para su vida en la tierra y recibir todo lo que el Padre desea proporcionarles. Pero debemos aclarar que aunque todos los seres humanos son criaturas de Dios, solo pueden llamarle Padre aquellos que han establecido una relación con Él. Ellos se convierten en sus hijos al haber confiado en el Señor Jesucristo como su Salvador, aceptando que Él ocupó su lugar en la cruz y llevando sus pecados y recibiendo el castigo que todos merecíamos. Y el apóstol Pablo, en un pasaje que ya hemos citado, dijo que para mostrar que ya somos sus hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestro corazón. Estimado oyente, le invitamos a establecer esa relación con Dios, para que usted pueda dirigirse a Él como su Padre, compartiendo con Él todas sus preocupaciones e inquietudes, exponiéndole sus necesidades y dejándose controlar por su Espíritu para cumplir los propósitos que Él tiene para su vida. Nuestro pasaje bíblico de hoy se encuentra en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 7, desde el versículo 1 hasta el 16. En nuestro estudio de hoy llegamos al capítulo 7 de esta segunda epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. Como dijimos en nuestro programa anterior, este es el último capítulo en esta serie que trata el tema del consuelo de Dios. El tema concreto es el consuelo de Dios en el corazón de Pablo. Vamos a poder apreciar lo personal que es este capítulo. El capítulo anterior también era personal, pero no tanto como este que tenemos ante nosotros en esta ocasión. Como antecedente de este capítulo necesitamos recordar que había habido en la iglesia de Corinto un hombre que había caído en un grave acto de inmoralidad. Había tenido una relación incestuosa y adúltera con la esposa de su propio padre, es decir, con su madrastra. La iglesia no había enfrentado esa situación y en su primera carta el apóstol les había reprendido por ello, urgiéndoles a que trataran ese caso. Ahora, cuando les estaba escribiendo su segunda carta, ellos habían tratado el problema con el resultado de que el hombre se había arrepentido confesando su pecado. La iglesia había tratado correctamente a aquel creyente y la carta de Pablo había logrado el efecto deseado. Tito había venido a ver a Pablo con el informe de que este hombre había estado llorando y lamentándose por su pecado y que se sentía completamente indigno de cualquier reconocimiento por parte de la iglesia. Y fue precisamente a este asunto que Pablo se estaba refiriendo. Leamos el versículo 1 de este capítulo 7 de la segunda epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de cuerpo y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿De qué promesas estaba hablando? Se estaba refiriendo a las citadas al final del capítulo 6 en los dos últimos versículos. Dios había dicho que si le obedecíamos, Él sería un padre para nosotros y nosotros seríamos para Él hijos e hijas, y que Él nos trataría de acuerdo con esa relación. Esta era la promesa. Y Pablo no estaba diciendo aquí que si no nos apartábamos de toda aquella impureza íbamos a perder la salvación. Lo que quiso decir fue que si no vivíamos una vida pura, Dios no podía tratarnos como un padre. Vimos en nuestro programa anterior la ilustración de un padre que tenía un hijo que se había distanciado y que este padre lo quería tratar como su hijo, pero no podía hacerlo. Este hijo se había alejado de él, tenía problemas y dificultades, pero no podía aceptar que su padre se acercase a él. Y entonces el padre no podía actuar como tal. En nuestro caso, Dios nos quiere tratar como padre. Muchos de nosotros no conocemos por experiencia el Padre maravilloso que tenemos, porque no le damos la oportunidad de serlo. Y Él quiere serlo. ¿Cómo podemos cambiar esta situación? Bueno, Pablo nos dijo en este versículo 1, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de cuerpo y de espíritu. ¿Cómo podemos purificarnos?
Nosotros no podemos limpiar nuestra propia conciencia de la culpa del pecado. No podemos borrar una mancha de nuestra conciencia culpable. Pero Dios lo ha hecho por medio de la muerte de Cristo y el derramamiento de su sangre. Después de haber sido limpiados de nuestros pecados por la sangre de Cristo, nuestros corazones aún necesitan una limpieza diaria de la contaminación que adquirimos cada día. Cuando recibimos la palabra por la fe y actuamos en base a esa palabra, somos limpiados de toda esa contaminación del cuerpo y del espíritu. Eso es lo que el Señor Jesús quiso decir con aquellas palabras registradas en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La mejor sustancia de limpieza en el mundo es la palabra de Dios. Ella nos purificará de verdad, y el Espíritu Santo nos capacitará para tratar con el pecado en nuestras vidas. Pablo dijo que debíamos limpiarnos de todo aquello que pudiera contaminar nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Todo pecado constituye una impureza ante la vista de Dios. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los pecados del cuerpo y los pecados del espíritu? Los pecados del cuerpo tienen que ver con los deseos impuros, las pasiones desenfrenadas, los excesos del alcohol, la glotonería, el libertinaje, los afectos equivocados. Estos son los pecados de la naturaleza humana. Estas son, pues, las cosas impuras. Necesitamos ser conscientes del hecho de que estamos viviendo hoy en un mundo que da una cierta respetabilidad a los pecados del cuerpo. Como ejemplos de este pecado de pecados, cabe destacar el alcoholismo y el daño que puede causar en una sociedad. Incluso en círculos seculares se levantan voces de advertencia sobre los efectos del alcohol en el comportamiento de las personas. Concretamente, el elevado número de accidentes debido a los efectos del alcohol en los conductores está creando una alarma social. Y existe preocupación porque en nuestro país los jóvenes comienzan a beber descontroladamente a una edad temprana. ¿Y qué diremos de los efectos de la bebida en las relaciones humanas y en la agresividad y actos de violencia que provocan? Otro ejemplo de los pecados del cuerpo es el avance de la pornografía, que supuestamente exalta el cuerpo y el sexo, pero que en realidad degrada a las personas y rebaja la dignidad humana a sus niveles más bajos, y acaba produciendo hastío y un aburrimiento que exige una búsqueda insaciable de un placer que sacie, pero que no se acaba encontrando. Estos son, pues, ejemplos de pecados del cuerpo y de su efecto destructivo. En esta sociedad permisiva, la palabra de Dios condena estos pecados del cuerpo. Si un cristiano se deja arrastrar por ellos, entonces Dios no le puede tratar como un padre, y ese creyente, aunque continúe siendo su hijo, no podrá disfrutar de una relación de compañerismo con él, y tendrá que sufrir las consecuencias de su alejamiento espiritual. También se menciona en este pasaje la contaminación del espíritu. ¿Cuáles son los pecados del espíritu? Pues podemos mencionar, por ejemplo, los chismes, el cotilleo y la calumnia. Hay gente que nunca sería capaz de tomar en sus manos un arma y disparar contra alguien, pero sí será capaz de utilizar el puñal de un rumor malicioso, de la difamación, y herir a alguien por la espalda, cuando esa víctima suya no le esté escuchando e ignore lo que se trama sin su conocimiento. Hay cristianos que a veces se implican en estas prácticas. ¿Y qué podemos decir de pecados secretos del espíritu como la vanidad y el orgullo, el engreimiento, la altanería, la incredulidad, la codicia? Hay cristianos que se han impuesto a sí mismos una serie de reglas sobre lo que deben o no deben hacer, pero se dejan arrastrar por estos pecados del espíritu que acabamos de mencionar. Pablo dijo: limpiémonos de toda contaminación de cuerpo y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. El escritor del libro de los Hebreos lo expresó de la siguiente manera en el capítulo 12, versículos 13 y 14. Haced sendas estrechas para vuestros pies, para que la pierna coja no se descoyunte, sino que se sane. Buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Cristo es mi justicia, Él es mi santidad. El problema es que mi vida y su perfección están muy alejadas entre sí.
Dios nos dice que no tiene que haber tanta diferencia, porque Él quiere que vivamos una vida de santidad. Ahora, en el versículo 2 de este capítulo 7 de la segunda epístola a los Corintios, leemos lo siguiente. Admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. Pablo les aseguró que no habían hecho daño ni engañado a nadie. Cuando Pablo llegó, él no se dedicó a recoger ofrendas para todo tipo de proyectos. Esto nos enseña que no se deben recoger ofrendas para ciertos proyectos y luego utilizarlas para otros. El apóstol había actuado con una transparencia total en todas sus gestiones administrativas. Ahora en el versículo 3 leemos: No lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón, para morir y para vivir juntos. ¿Cómo amaba Pablo a esta gente? Podemos ver que ellos estaban constantemente en su corazón. Notemos lo que dijo en el versículo 4. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me enorgullezco con respecto de vosotros. Estoy lleno de consuelo y sobreabundo de gozo en medio de toda nuestra aflicción. Aquí vemos de qué manera el pensar en sus lectores no solo le consoló, sino que también le alegró. A continuación especificó sus motivos para explicar este estado de ánimo. Leamos los versículos 5 al 9. Cuando vinimos a Macedonia, ciertamente ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados. De fuera, conflictos, y de dentro, temores. Pero Dios, que consuela a los deprimidos, nos consoló con la llegada de Tito. Y no solo con su llegada, sino también con el consuelo con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra preocupación por mí, de manera que me regocijé aún más. Aunque os entristecí con la carta, no me pesa, pero sí lo lamenté entonces, pues veo que aquella carta os entristeció por algún tiempo. Ahora me gozo, no porque hayáis sido entristecidos, sino porque fuisteis entristecidos para arrepentimiento, porque habéis sido entristecidos según la voluntad de Dios, para que ninguna pérdida padecierais por nuestra parte. Y creemos que necesitamos saber algo de lo que había sucedido antes para poder entender estas palabras. Recordemos que Pablo en su primera carta a los Corintios les había escrito de una manera bastante dura. Lo vimos cuando estudiamos la primera epístola a los Corintios. Pablo les había llamado criaturas, niños en Cristo, creyentes carnales, señalando que debían hacerle frente al problema y apartarse del que estuviera implicado. Cuando Tito se reunió con el apóstol Pablo en Filipos, le contó que la iglesia había tratado ese problema y que el hombre se había arrepentido de la inmoralidad que había cometido. Luego Pablo les escribió en el segundo capítulo de esta segunda carta que entonces debían perdonarle y consolarle para que no quedara abrumado por su aflicción. Debían restaurarle a la comunión de la iglesia. Recordemos que cuando él se había ido de Éfeso a Troas, esperó allí para que regresara Tito, pero éste no lo hizo. Entonces comenzó a reprocharse a sí mismo, pensando que quizás no debía haber escrito una carta tan dura, preguntándose si hubiera sido mejor haber ido a visitarles. Después, como ya hemos visto, se dirigió a Filipos y fue allí donde le encontró Tito y le informó de lo sucedido en Corinto. El hecho de que Pablo se estuviese reprochando a sí mismo por haber escrito con tanta severidad no afecta a la creencia de que él estaba escribiendo la carta a los Corintios bajo la inspiración del Espíritu Santo. Por supuesto que así lo hizo. Fue la palabra inspirada de Dios. Él era un escritor humano, pero Dios le había inspirado para que escribiese de esa forma, para permitirnos a usted y a mí conocer lo humano que era Pablo y cuán tierno, dulce y cariñoso, para que usted y yo tratemos de ser y actuar como él. Estimado oyente, aquí tenemos una gran lección para cada uno de nosotros. Y una vez que Pablo recibió las buenas noticias, pudo escribir las palabras que ya hemos leído en el versículo 4, donde les dijo que aún en medio de las aflicciones estaba muy animado y lleno de alegría. Quizás hay alguna persona que nos está escuchando en este momento que debiera sentarse a escribir una carta a una persona a quien ofendió en alguna forma hace mucho tiempo. Si esa persona es usted, estimado oyente, escríbale a su amigo o amiga y dígale que lo siente mucho y que quiere que todo se arregle definitivamente.
¿Sabe lo que esto puede hacer? Le va a dar a esa persona una gran alegría. Estimado oyente, nosotros necesitamos actuar de esta manera. Pablo estaba escribiendo aquí de una manera muy personal cuando les dijo: cuando vinimos a Macedonia, ciertamente ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados. De fuera conflictos y de dentro temores. Quizás nosotros deberíamos volver nuestras cabezas y ni siquiera leer esto que es tan personal. Pero Dios usó a un hombre para consolar a Pablo, porque continuó diciendo: pero Dios, que consuela a los deprimidos, nos consoló con la llegada de Tito. Estimado oyente, usted también debe estar dispuesto a consolar a otra persona. Dios puede utilizarle para llevar el consuelo de la palabra de Dios a alguien que quizás en solitario está llevando el peso de las aflicciones de la vida. Y entonces Pablo continuó diciendo: y no solo con su llegada, sino también con el consuelo con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra preocupación por mí, de manera que me regocijé aún más. En otras palabras les dijo: vosotros consolasteis a Tito y Tito me consoló a mí. Y después destacó que la tristeza que habían soportado les había impulsado a arrepentirse, a volver a Dios. Leamos a continuación el versículo 10. La tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de lo cual no hay que lamentarse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Aquí encontramos la definición de Dios sobre el arrepentimiento, el verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio de mente. Consiste en apartarse de algo para dirigirse hacia otra cosa. Escuchemos lo que Pablo les escribió a los tesalonicenses en el capítulo 1, versículo 9. Os convertisteis de los ídolos a Dios. Ese fue un cambio de mentalidad. ¿Y cómo se produjo? Primero se convirtieron a Cristo. Cuando Pablo llegó a visitarles, no les había predicado contra la idolatría, sino que les había presentado la persona de Cristo, y ellos aceptaron a Cristo. Pero eran idólatras. Así que cuando por la fe se volvieron a Cristo, ¿qué más sucedió? Se apartaron de los ídolos, y esa separación de los ídolos equivalió a un arrepentimiento. Ese es el arrepentimiento que experimentan los que no son salvos. Es un arrepentimiento que les conduce a la salvación. Se trata entonces de presentar a los que están perdidos la persona de Cristo. Cuando ellos responden y deciden aceptarle, se apartarán de sus viejas creencias para dirigirse hacia Cristo. Y Dios enfatiza el arrepentimiento con respecto al cristiano, al creyente, cuando éste se encamina en una dirección equivocada porque está viviendo en el pecado. El creyente debe experimentar un giro hacia otra dirección, un arrepentimiento. Algunos que se encontraron en esta situación han derramado lágrimas, pero no necesariamente las lágrimas fueron una señal de un verdadero arrepentimiento. Esa clase de aflicción, como dijo Pablo en este versículo, es como la tristeza del mundo, que produce muerte. El verdadero arrepentimiento significa un cambio interior en la mente, en los afectos, en las convicciones y en el compromiso, arraigado en el temor de Dios y en la aflicción por los pecados u ofensas cometidas contra Él, que acompañado de la fe en Jesucristo, resulta en un giro exterior del pecado y hacia Dios y a su servicio para el resto de la vida. Alguien solía contar de un barco que navegaba por un río muy caudaloso, que tenía una caldera pequeña y una sirena potente. Cuando navegaba río arriba y hacía sonar su sirena, el barco comenzaba a ser arrastrado río abajo, porque al ser la caldera tan pequeña, no podía propulsar al barco y hacer sonar la sirena al mismo tiempo. Algunas personas actúan también como este barco, con una caldera pequeña y una sirena potente. Derraman muchas lágrimas y expresan exteriormente una gran emoción, pero no han experimentado un arrepentimiento verdadero. Es decir, que derraman lágrimas, pero continúan yendo en la misma dirección. Escuchemos entonces lo que dijo Pablo en los versículos 11 al 13. Esto mismo de que hayáis sido entristecidos según Dios,
qué preocupación produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Así que, aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciera evidente la preocupación que tenemos por vosotros delante de Dios. Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación. Pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Pablo los elogió entonces por el hecho de que se habían vuelto realmente hacia Dios, se habían arrepentido. Y finalmente veamos los últimos versículos de este capítulo 7 de la segunda carta a los Corintios, los versículos 14 al 16, que dicen lo siguiente: Si de algo me he jactado con él respecto de vosotros, no he sido avergonzado. Al contrario, así como en todo os hemos hablado verdad, también resultó verdad el habernos jactado con Tito acerca de vosotros. Y su cariño por vosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. Pablo sinceramente abrió su corazón aquí y fue muy, pero muy personal, revelándonos sus sentimientos más íntimos. Estaba rebosante de alegría y satisfacción. Había sido consolado en su aflicción. Todo lo sucedido había constituido el consuelo de Dios para el corazón de Pablo. En este programa hemos hecho algunas consideraciones sobre la impureza del cuerpo y la impureza del espíritu. Y hemos visto cómo el pecado y la maldad humana pueden contaminar en mayor o menor grado al ser humano considerado en su totalidad. Y ante el cuadro de consecuencias que hemos expuesto al examinar las diversas expresiones de la naturaleza humana a nivel individual y a nivel social, recordamos aquella gran pregunta que nos viene desde los tiempos antiguos del patriarca Job, registrada en su capítulo 14, versículo 4. ¿Quién hará puro lo inmundo? Y la respuesta para aquellos tiempos fue lacónica, terminante: nadie. Pero desde que Dios envió a Jesucristo al mundo a morir por nuestros pecados, estimado oyente, hay otra respuesta. La sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿No querría usted dejar de lado toda la impureza y sus consecuencias destructivas para comenzar a vivir una vida de pureza, una vida constructiva, una vida de auténtica libertad y, lo que es aún mejor, una vida eterna, confiando en el Señor Jesucristo como su Salvador?